Chavales, muchos de ustedes ni siquiera sabrán qué es esto. Tal que así, no es un bolso ni nada. Fijaros lo que es esto. Vale, que se matan los discos. De Ring 2. ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es, chaval? ¿Qué coño me estás contando, nano? Que tú eres más viejo, sí, chavales. Ya tengo yo unos añitos por ahí. Y resulta que tengo mi disquetera. Bueno, disquetera, chavales. Disquera, ¿vale? Mi disquera con la semilla de Chucky. ¿No piensas echarme una manita? Chavales, esto es lo que había antes. Charlie, la fábrica de chocolate. ¡Cómprame una ardilla ahora! O sea, esto tiene más años ya que yo. Y digo, pues nada, pues voy a coger, voy a poner una peliculilla en mi Play para verla y me encuentro, chavales, me encuentro con esto que vemos por aquí, ¿vale? Que pongo el disco, digo, voy a ver una película. ¿Por qué? Porque quiero, dice. Para reproducir vídeo en formato Blu-ray, disc o DVD debe activar la función de reproducción de disco de esta PlayStation 4 a través de internet. Pero ¿cómo voy a activar nada si mi PS4 es piratilla? Mi PS4 está liberada. Ustedes las pueden llamar piratilla, pero es personalizada, no tiene nada pirata, simplemente está personalizada a mi gusto. Y digo, bueno, ¿y para qué tengo ya la Play liberada y no puedo ver una película? Sí podemos ver una película, chavales, yo te traigo la solución. Es muy sencillo, esto le va a pasar a muchos, e incluso muchos no sabrán ni siquiera que lo tienen desactivado. Pues nada, chavales, si no nos conectamos a internet no podemos activar esto y ver nuestras películas, ¿vale? Que aquellos años, comprar tarrinas de DVD para grabar peliculillas, es lo que había, chavales. Pues nada, os voy a enseñar a arreglar esto. Nos vamos a venir a ajuste, lógicamente, con la PS4 liberada, que por ahí vemos que está ya el Gold Gen, ¿vale? Vamos a omitir los pasos de habilitar el Gen, pues simplemente nos vamos a venir aquí a ajuste, vamos a ir abajo del todo a Debug Setting, ¿vale? Y vamos a buscar una opción, ¿vale? Estaba por aquí, vamos a ver dónde estaba. Aquí está, chavales, aquí, activación de licencia. Fijaros qué sencillo, simplemente entramos ahí y seguramente tú tengas todo en off o alguna en off, ¿vale? Entonces daros cuenta que tenemos decodificador MPG2, VC1, HEVC, perdón, y HVC Software Decoder. Pues nada, le vamos a dar a todo que sí, chavales, le vamos a activar todo. Y se acabó, ya podemos ver la película de la comunión de tu primo, chavales. Vámonos para atrás. No sé si había que reiniciar. No, chavales, no había que reiniciar. Y con eso, chavales, fijaros qué sencillo. Luego ya depende de los codes, ¿vale? Que bueno, la Play, pues sí, el disco como antiguo. Imagino que sí, que todos los codes de vídeo, casi todos los podrá reproducir. Luego me preguntarán, oye, ¿cuál puedo, cuál no puedo? Bueno, prueben ustedes, chavales. Nada, aquí tenemos el reproductor, ¿vale? Vamos a darle hacia la derecha. No os quiero meter mucho aquí, ¿vale? No sé cómo era esto. Ahí yo creo que dándole hacia la derecha, hacia la derecha vamos saltando. Lógicamente no voy a mostrar más, ¿vale? Porque me van a dar derecho de autor. Y dándole al botón PS, pues volvemos atrás. Daros cuenta, chavales, algo que no sabía, que se queda un poquito pillado. Algo que no sabía, simplemente pues ya con esto, pues, ¿vale? Sacamos el disquillo para que vean que es verdad. Y aquí está, podemos seguir viendo nuestra peli de la maldición, chavales. Bueno, peli. Estos son, yo lo llamo copia de seguridad, chavales. Copia de seguridad de de la comunión, de como tú quieras llamarlo. ¿A qué no lo sabías? Aquí sí lo sabía. Bueno, déjame en los comentarios. Recuerda, like, suscribirse, campanita para estar atento a todos estos vídeos. Yo sigo por aquí con mis peliculillas, no tengo muchas, pero bueno. Bueno, chavales, no me olvidéis este vídeo como siempre y adiós.